¿cierto? Joaquín creo que, no sé si ha demandado a la universidad por... Pero lo que quiero significar es que es un libro muy interesante. Yo creo que Joaquín nos va a explicar eh, esa versión, ¿cierto? Una versión de ya de la historia, de la economía, de lo que fue esta música en nuestra región. Y habla de Magdalena Grande, que saben que el vallenato, la música de acordeón, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dice Magdalena Grande, Magdalena, Cesar y La Guajira. Solo que el clúster, como llaman los economistas, ¿no? El clúster del vallenato está en Bisbal, pero no está, ¿cómo llamaríamos? No está patrimonializado el festival, patrimonial la música. Y tiene un aditamento, como le hacía caer un amigo vallenato, creo que Roberto eh, de allá de San Juan, Roberto Calderón. Dice es decir, de extrema urgencia. O sea, era el único que está en emergencia, mejor, que esté en emergencia, por la situación que tiene la música tradicional del vallenato. Juaco, bienvenido con cualquiera. Bueno, muchas gracias. Y disculpen, en realidad nunca había llegado tan atrasado a una conferencia. Y le dije a Edgar, discúlpame, hace un año cuadramos esta fecha. Y cuando Edgar me dijo, ¿qué fecha escoges tú? Yo dije, no, el último mes, porque no voy a tener ningún compromiso laboral, voy a estar casi que de vacaciones, etcétera. Y no les puedo decir exactamente lo que estaba haciendo a nivel laboral, pero no podía volarme. O sea, sencillamente quiero que me entiendan eso y me disculpen la tardanza y los que, si todavía alguno queda conectado una hora y cuarto después, pues también a los que están conectados, muchas gracias. Bueno, eso esa acuarela es del maestro Hubert Guardiola, que muchos de ustedes conocen. Una aproximación al vallenato, la música del Magdalena Grande. Sigamos. Las motivaciones. Recientemente no, digamos en el siglo XXI, el vallenato como música ha sido reconocido a nivel de premios, a nivel de aceptar el vocablo como tal, que el Ministerio de Cultura también hicieron un plan especial. Entonces, a partir del 2006, los premios Grammy Latino se entregaron la semana pasada, si no estoy mal, en Sevilla. Luego, en el 2013, el Ministerio de Cultura aprueba el Plan Especial de Salvaguardia para la música vallenata tradicional del Caribe colombiano. En el 2015, el vallenato, o comillas, música del Magdalena Grande, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En el 2017, la palabra vallenato fue aceptada por la Real Academia Española, que la define como, comillas, música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento de acordeón. Eso es, de alguna manera, las motivaciones que me llevaron a mí a elaborar esta investigación que, como dice ahí, en el 2017, yo no soy experto en vallenato y de alguna manera lo digo porque surgen otros expertos y refutan todo lo que uno dice. Entonces, yo de entrada no soy experto en vallenato. Yo soy economista, soy historiador y haciendo una investigación sobre historia económica del Magdalena Grande, me topé con unas estadísticas sobre la importación de acordeones en términos cuantitativos en Colombia. Y eso fue lo que me disparó. Soy amante del vallenato, soy seguidor del vallenato, pero no era un estudioso del vallenato como tal. Y creo que después de esa investigación tampoco lo sigo siendo. No, digamos, he seguido profundizando en esto. Pero en el 2017, perdón, en el 2015 más o menos me encuentro con estas estadísticas y digo, con esto algo hay que hacer. Digamos, uno como investigador se encuentra con unas estadísticas y dice, tenemos que hacer algo. Y yo lo que hice a partir de ese año, 2015 al 2017, fue comenzar a escarbar, a indagar sobre los acordeones y escribí un documento, un libro que publicó la Universidad del Magdalena que se llamaba Acordeones, Cumbiamba y Vallenato en el Magdalena Grande, ¿cierto? Y de alguna manera el orden de mi investigación y de mi interés era ese. Primero el acordeón, o sea, yo tenía unos datos como economista que me interesaban, que era el número de acordeones importados
en tal año, ¿cierto? Siglo XIX. Dos, eso cómo llevó a algo bailable y como música que se llamaba cumbiamba. Entonces, eso es lo que estudio yo. Y luego, cómo, a década de 1940, 50, cómo esa música que tiene diferentes nombres va a ser denominada como vallenato y es lo que aceptamos hoy. Entonces, esas fueron las motivaciones, digamos, por favor. Entonces, lo que busco con esta investigación es estudiar el contexto económico, cultural que se vivía en el Caribe colombiano y en el Magdalena Grande en general durante los años en que llega el acordeón. El área de estudio es el Magdalena Grande, 3 departamentos, Magdalena, Cesar, Guajira, y el periodo de estudio da más o menos a partir de 1850 hasta décadas de 1860. O sea, yo no me meto con el Festival Vallenato. O sea, comienza el Festival Vallenato, el Festival de la Leyenda Vallenato en el año 68, ahí terminé mi investigación. O sea, no me pregunten, pero usted ¿por qué no dice que en el año 69, 70? No, porque es que no estudio el año 69 ni el año 70, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta porque cuando vienen las preguntas, ¿y pero usted por qué no dice que en el departamento de Sucre? Porque el área de estudio es Magdalena, Cesar y Guajira, no es Sucre, no es Antioquia, no es Santander. Entonces, uno como investigador dice, da delimitaciones, ¿cierto? Entonces lo demás no lo estudio, no podemos estudiar todo. Sigamos. Entonces, unos datos muy generales que seguramente los que han estudiado el tema lo conocen. No voy a ahondar en eso. El acordeón, aunque el chen de origen chino viene es milenario. En 1829, un señor Cyril Demian en Viena patenta el acordeón y comienza ahí, digamos, la historia, digamos, moderna del acordeón, que la que conocemos hoy se desarrolla inicialmente en Austria por unos años. Luego, cuando el señor ya pierde el derecho de la patente, se extiende rápidamente el acordeón por Francia, inicialmente, por Alemania, por Italia, etc. En el caso de Colombia vamos a encontrar que a mediados del siglo XIX no hay un dato preciso, aunque yo tengo los datos precisos de la importación, pero no hay un dato preciso de esas primeras acordeones de contrabando que seguramente traen los comerciantes de Curazao, etcétera, que estaban radicados básicamente en Riohacha y también en Ciénaga, etcétera. Esos datos no están, porque si fuera tan claro el manejo del contrabando, pues no sería contrabando, ¿sí? Entonces, porque sencillamente era una economía no subterránea, sino una economía legal. Entonces, yo voy a trabajar con datos, como les digo, de la economía legal. No me pregunten porque no conseguí información del contrabando como tal. Seguramente habrá, se nos salió esto. Entonces, hacia mediados del siglo XIX van a empezar a llegar, se supone, que los primeros acordeones a Colombia, lo que hoy conocemos como Colombia, y en la cumbiamba, y por eso el tema tan importante de la cumbiamba, originalmente era con 2 gaitas, lo que hoy conocemos como gaita hembra y gaita macho, un tambor que luego se va a denominar caja, en el caso de la música vallenata, y una charrasca, guacharaca, guache, ¿cierto? Lo que vamos a ver en los primeros años es que hay un cambio, o sea, no están esos 3 instrumentos como tal, sino puede haber 4 o un instrumento que no es la guacharaca, sino es el guache, etcétera, o la quijada de burro, etcétera, que todavía en varias islas del Caribe, por ejemplo, San Andrés, Trinidad, etcétera, se siguen utilizando. Echemos hacia atrás, sigamos. Entonces, bueno, vamos a encontrar el acordeón en Colombia, por supuesto, en República Dominicana, el famoso merengue dominicano, que también le llaman perico ripiao, de la zona del Cibao, en República Dominicana va a ser muy importante, y el forró brasileño, por lo menos en esas tres regiones. En Argentina no se toca acordeón. Por lo menos lo que conocemos es el bandoneón, que es un primo cercano, un familiar cercano, pero no es exactamente el acordeón. ¿Por qué lo digo? Porque una serie de, como diría Edgar al principio, de periodistas investigadores, etcétera, cuando yo comienzo a hacer esta investigación, dicen, ¿cómo llega el acordeón a Colombia? Pues iba un cargamento de acordeón hacia Argentina, que demandaban mucho para tocar, no sé qué, tango, etcétera.
el barco encalló enfrente de la Guajira, los indios guajiros se tiraron al agua y cogieron los acordeones y comenzaron a tocar acordeón. Así, o sea, están unas investigaciones aparentemente serias. Pues no, o sea, si es realmente si iba para Argentina, debían ser bandoneones. Bandoneones se dice bandoneones. Bandoneones, bandoneones y no necesariamente pues acordeón. Entonces, sigamos. Bueno, esto es un acordeón que suponemos con Beto Murgas, que estuve en su museo, que se supone que más o menos así debían ser los acordeones que llegaban a Colombia a finales del siglo XIX, incluso principios del XX, que se llamaba acordeón tornillo de máquina. Digamos, este campesino le ponía lo que se les ocurría a ellos, entonces este cosito arriba les parecía un tornillo de máquina de coser, y le pusieron acordeón tornillo de máquina, y había acordeón guacamayo porque tenía un guacamayo pintado, etcétera. Sigamos. La ley orgánica, por acá está una persona que me habló de la ley orgánica de 1847. Esa ley establece unos aranceles para el cobro de importaciones en general, y allí nos muestra que ya en 1847 estaba establecido en Colombia cuánto se debía cobrar por la importación de acordeón. Eso nos demuestra a nosotros que en Colombia se estaban importando acordeones en 1847. No nos los demuestra, pero por lo menos es una referencia bastante temprana de que ya en Colombia se tenía, ¿cierto? 20 años después, 18 años después del invento del acordeón, ya en Colombia estaba en una ley. Entonces es realmente, uno podría pensar que es bastante temprano, y ahí están pues lo que se compraba, por lo que se pagaba. Y hay otro dato muy interesante, que es el médico francés Charles Saffre. Charles Saffre llega a Colombia, pasa por Santa Marta, se instala en Medellín, y el dato de 1858 lo saco de allí porque los historiadores, él no habla de fechas precisas cuando está en Colombia, y los historiadores todavía estamos discutiendo cuándo pasó Saffre por Colombia, que en la guerra de Mosquera, que en esto, porque él no da un solo dato de las fechas. Pero un historiador antioqueño me manda una hojita donde Charles Saffre en ese año de 1858 ofrece clases de francés en Medellín. Entonces, por lo menos en 1858 el señor Saffre había pasado por Santa Marta, ¿sí? Y estaba instalado en Medellín, pudo ser un poco antes. ¿Cuál es la importancia de Saffre? El señor llega a Santa Marta en un buque y luego se remonta hacia el interior del país y dice: qué hermoso escuchar unos acordes de acordeón en el puerto de Santa Marta. Punto, no da más datos, ¿sí? Pero en 1858 tenemos que en el puerto de Santa Marta o en Santa Marta se escucha un acordeón. Entonces ya tenemos dos datos de mediados del siglo XIX, la ley orgánica del 47 y Saffre, que llega de Francia y escucha los acordes de un acordeón en Santa Marta. Sigamos. Entonces, yo, como les decía, estaba haciendo una investigación, nada de vallenato, nada de música, nada de folclore, una cosa bastante árida que nos gusta a los economistas, era la historia fiscal del Estado soberano del Magdalena, y me meto a investigar pues en los anales, en las memorias de Hacienda, etcétera, números y números y más números, reconstruyendo pues las estadísticas fiscales, y es ahí cuando yo me encuentro con esas primeras importaciones legales. Y ahí están los datos del año 69-70. Recuerden ustedes, estábamos en el periodo federal, y los federalistas, que fueron revolucionarios en todo, cambiaron hasta el año. El año fiscal comenzaba en agosto, septiembre, en septiembre y terminaba en agosto del año siguiente. Entonces, por ejemplo, siempre que ustedes estudien el periodo radical, que va más o menos en 1850, 1880, los años son dobles, pero en realidad hay 12 meses, ¿cierto? Pero 69, 70, no sabemos cuántos se importaron en los meses del 69 y cuántos se importaron en los meses del 70, que ya luego, con la constitución de Núñez y el cambio de esta cosa, ya el año va de enero a diciembre. Pero entonces allí lo que vamos a encontrar es que los acordeones se contabilizaban por kilogramos y no por unidades. Entonces, o sea, por un lado,
el año va de un año a otro, de septiembre del 69 a agosto del 70. Pero asimismo nos dice, se importaron 51 kilogramos de acordeones. Eso fue lo que se importó en el año 69-70. 51 kilogramos de acordeones. En el año 71, 72, 873, en el siguiente 67, para un total del año 69 al año 73 de 991 kilogramos de acordeones. ¿Cómo se come eso? Pues, claro, entonces ahí fue, como les decía, que Beto Murgas, que ojalá esté escuchándonos, yo estuve en su casa, que es en realidad es un museo, el Museo del Acordeón, casa de Beto Murgas, y yo le dije, Beto, me toca pesar un acordeón. Y Beto tenía eso como un santuario, yo no sé, con vidrio, con toda esta cosa, y Beto tuvo la amabilidad de sacar el acordeón más viejo que tenía, que consideramos nosotros que podía ser, y no solo, y pesó ese y pesó otro, y lo que vamos a encontrar con la anuencia de él, unas pesaban 3 kilos, la otra pesaba 3,5 kilos, la otra pesaba 4, ¿cierto? Hicimos un cálculo de, si no me equivoco, 3 kilos por acordeón. Eso fue sí, porque 6, 2, hicimos un cálculo aproximado. Esto es aproximado, porque por supuesto el acordeón de pronto, por decir algo, austríaco era más pequeño que el acordeón francés, y el acordeón francés era más pequeño que el alemán, etcétera. Pero hacemos un cálculo de 3 kilogramos por acordeón, y eso nos da que en un periodo del 69 al 73 se importaron aproximadamente 330 acordeones. Eso sí es a motu propio, o sea, eso no está escrito en ninguna parte ni nada, pero fue un cálculo que yo hice con la anuencia de Beto Murgas. Igual, si hay una equivocación, la equivocación es mía, no le voy a echar la culpa a Beto Murgas, ¿cierto? Porque en realidad el cálculo, pues, lo hice yo para mi estudio. Entonces, esas son las primeras estadísticas que en Colombia se van a conocer en el año 2017 sobre importación de acordeones. Después, otros investigadores han encontrado otros datos que los han metido en sus libros, en sus investigaciones. Adelante. ¿De dónde venían los acordeones? De Nueva York, de Bremen en Alemania, de Hamburgo también en Alemania, y de Colón. Pues la conclusión que uno saca es que en el caso de Nueva York, que en ese momento no se estaba produciendo acordeones en Estados Unidos, por lo menos yo no tengo registrado esto, lo que pasa con Nueva York o lo que pasa con Colón, que hoy es Panamá, en ese momento era Estado soberano de Panamá, que pertenecía a Colombia, era puertos de transbordo. Venían seguramente de Europa, seguramente de Alemania, de Francia, de Italia, que eran grandes productores, y luego pasaban a estos puertos intermedios como Nueva York o Colón, y por eso se registraba la importación de ahí. Pacho Rada, en una de sus tantas entrevistas que dio, él tenía, digamos, la hipótesis, por su experiencia vital, que el acordeón que él conoció, que llegaron las primeras acordeones a plato, él dice que venían de Colón. Fíjense ustedes que coincide con esto de Colón en Panamá. Dice que las acordeones se importaban de Colón, Panamá, pasaban a Cartagena, de Cartagena a Monpós y de Monpós a Plato. Esa era la ruta que Pacho Rada dice que conoció, y que su papá y su abuelo, que fueron acordeonistas, le comentaban. Sigamos. Entonces viene el tema de la cumbiamba. Como les decía en un principio, la cumbiamba era la música y era el baile tradicional de prácticamente todo el Caribe. Y por supuesto, estaba el fandango, estaban todas estas cosas, pero la cumbiamba, cuando uno mira la prensa, y ahora les voy a mostrar unos recortes, uno se da cuenta que por lo menos de este lado del río Magdalena, lo que es hoy Cesar, Guajira y Magdalena, las referencias son a la cumbiamba. No hay referencias a otros ritmos. ¿Y qué era la cumbiamba? Pues además de la música y del ritmo, era un baile que se organizaba en la plaza del pueblo. En la plaza principal de todo pueblo se colocaba una vara santa, un poste, una vara de premio, ¿cierto? Por lo general se hacía en las fiestas patrias o en las fiestas patronales. En las fiestas patrias se les ponía la bandera de Colombia, etcétera, y en torno a la vara
a la vara de premio, a la vara santa, se organizaban los tres músicos. Recuerden ustedes, acordeón, ya se ha cambiado la gaita por el acordeón, ¿cierto? Acordeón, tambor o caja, y la guacharaca o guache, ¿cierto? Ahí había una especie de tarima y comenzaba el baile circular. El baile circular, inicialmente, el baile era circular, que es lo que ha conservado de alguna manera la cumbia, ¿cierto? Entonces, tenemos un baile circular, pero en la cumbiamba no solamente se bailaba cumbia, sino se bailaba todo lo que conocemos nosotros, los diferentes ritmos de la costa, que era el porro, la puya, el mapalé, el currulao o el merengue. Que vamos a darnos cuenta nosotros que en el caso, volviendo al vallenato, esa música, a finales del 19, esa música se llamaba cumbiamba. Luego vamos a encontrar otros, digamos, estudiosos que le van a llamar merengue, otros le van a llamar porro, otros, y así. Entonces vamos a tener diferentes nombres: cumbia, merengue, porro, hasta que finalmente, hacia la década del 40 aproximadamente, se empieza a llamar vallenato, ¿sí? Entonces no es un nombre que venga de hace siglos, sino es un nombre relativamente joven, ¿cierto? El primer personaje que yo encuentro que habla del vallenato, pero no como música, sino del vallenato de la persona que tiene problemas en la piel, es, exacto, el karate o vitiligo, es Louis Strifler. Strifler es un explorador, viajero, empresario francés, y escribe tres libros con nombre de río: el río Cesar, el río San Jorge y el río Sinú. Y en el río Cesar, él hace referencia por primera vez, en lo que yo encuentro, al vallenato. Dice: el vallenato es esta persona que tiene problemas en la piel, que tiene la decoloración, y en Santa Marta, en Barranquilla, los llaman despectivamente vallenato, ¿sí? Y cuando viene la élite de Valledupar a estudiar a Santa Marta, que ya ellos saben que a esa persona se le llama vallenato, ellos son valduparenses. Y eso, hasta hace muy pocas décadas, en realidad se llamaban valduparenses y se hacían llamar valduparenses, que era su gentilicio. Pero como el vallenato, la palabra vallenato, a partir de los años 60 y 70, ¿cómo podemos decir? Subió de estrato y subió de estilo y todo. Entonces ya era bien importante dejarse de llamar valduparense y se comenzaron a llamar vallenato, ¿cierto? Entonces, no sé, por decirlo así, se confundió, se mimetizó el gentilicio de una ciudad como Valledupar con una música que se llama, música de acordeón, que se llama vallenato. Entonces, ambos son relativamente nuevos, pero el término despectivo de la persona con vitiligo es, yo lo ubiqué con Strifler a mediados del siglo XIX. Natos del Valle, exactamente. Bueno, entonces sigamos. Encuentro una primera referencia a las cumbiambas en 1878, en el periódico El Correo de Santa Marta, que se queja de las ruidosas cumbiambas. Lo vamos a ver ahora. Florentino González en Riohacha los muestra como baile al aire libre, al son de acordeón, tambor y guacharaca. Gracias. Esta. Y Joseph Debrez, también francés, en 1896 dice que fue testigo en la zona bananera, tanto en Río Frío como Aracataca, del baile de la cumbiamba, también con acordeón. Sigamos. Esta es la referencia del Correo de Santa Marta, y miren lo que dice. Se lo tengo que traducir, por decir así, porque sé que no van a poder leer. Dice el Correo de Santa Marta: hemos tenido ocasión de observar que las cumbiambas menudean mucho y que ya las hay sábado, domingo y lunes. Mire, 3 días de rumba en 1878. No se podrían conseguir, no se podría conseguir que fuera solo los sábados. La afirmación del Correo, ¿no? Es bueno que el pueblo se divierta, pero ni con perjuicio de sí mismo ni de los que no se divierten. No es corriente olvidar nunca la historia del pueblo romano. ¿Mm? Entonces, esa sentencia, sí, como dijo alguien por ahí, un poco aburridora, pero estábamos hablando de unas fiestas ya que eran 3 días: sábado, domingo y lunes. Adelante. Bueno, ahí no se logra ver un poco el título, pero ahí me hago referencia
a Ciénaga y la zona bananera, que va a ser la región que va a dominar la economía de esta parte, no voy a decir que de todo el Caribe, porque Cartagena, pues, por supuesto, era una ciudad muy importante, pero de esta zona, lo que llamamos el Magdalena Grande, en términos económicos inicialmente y en términos culturales. Es muy importante el aporte de Ciénaga a la cultura de toda esta subregión del Magdalena Grande. Entonces vamos a tener unas primeras migraciones de cubanos. Los cubanos tienen la guerra de los 10 años hacia la década de 1870 y comienza una gran migración. Venezuela fue de los países que más recibió esa migración cubana. Era una migración blanca, era una migración de canarios. O sea, la corona española, recuerden ustedes que Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron colonia española hasta 1899, prácticamente hasta el primer año del siglo XX, y lo que hacen los españoles en Cuba y Puerto Rico, que fueron sus colonias hasta ese momento, fue blanquear la población. O sea, ante el temor de lo que Bolívar llamaba aquí la pardocracia, o sea, el temor de Haití, ¿qué hacen las autoridades españolas ante una población bastante negra, parda, como le llamaban ellos, los pardos? Blanquean la población trayendo, trayendo migrantes españoles, básicamente de las Islas Canarias. Venezuela y Cuba fueron, y Puerto Rico, por supuesto, pero vinieron de todas las regiones. Entonces, esta población blanca y mulata y de todo tipo, cubana, va a llegar a Cartagena, a Santa Marta, a Ciénaga, pero Ciénaga ya a finales del siglo XIX era una ciudad próspera. De hecho, Ciénaga fue la ciudad del departamento del Magdalena con más población que Santa Marta hasta 1960. O sea, toda la mitad del siglo XIX y hasta 1960, Ciénaga fue, no voy a decir más importante, pero Ciénaga, y creo que sí lo era, fue la ciudad de mayor población del departamento del Magdalena. Entonces, allí se va a desarrollar la zona bananera, entonces, tanto que se trae a unos ingenieros franceses, y lo que hoy conocemos, los que han ido y los que no han ido, los invito a ese hermoso centro colonial, no colonial, perdón, centro histórico de Ciénaga. Es un centro histórico de la década de 1910-1920. ¿Sí? Es republicano y se desarrolla en pleno auge bananero. ¿Sí? Entonces, a excepción de dos o tres, bueno, la iglesia, esta casa donde vivió Carmona, etcétera, no hay en realidad muchas casas coloniales. Bueno, la logia, que es republicana también. La casa del diablo. ¿Sí? No, no, por eso lo digo, claro, o sea, hay varias, pero donde ustedes van, el 99% de las casas de esa parte, que algunos lo comparan con París y todas estas cosas, de una estrella, que las calles salen así, todo eso es del siglo XX, todo eso es del siglo XX, ¿cierto? Pero ya tiene 110, 120 años, o sea, tiene un valor histórico ya muy importante y no solamente arquitectónico, y se hizo en plena bonanza bananera. En fin, voy más rápido porque llegan los cubanos vienen, y les voy a mostrar algo, vienen los provincianos de La Guajira, García Márquez lo trae en su obra, porque de hecho él era de origen guajiro por el lado materno. Sigamos. Y los cubanos traen algo que los cienagueros, que veo varios aquí, lo han desarrollado en sus libros y en sus investigaciones, que le llamaron las academias de baile. En esas academias de baile, muchos de los músicos que nosotros conocemos, las academias de baile, diría un historiador cienaguero, no eran más que unos, decía, prostíbulos, ¿cierto? Yo no sé si eran, yo no los conocí, pero lo cierto es que la música que se tocaba en las academias de baile era música picante, ¿cierto? Y ahí hay un ejemplo, pues, que está más abajo. Y muchos de los músicos, de los grandes músicos costeños, pasaron por las academias de baile, siendo jóvenes. Entonces ahí está el listado, pues, que Eulalio Meléndez, Andrés Paz-Barro, etcétera. Se gestaron composiciones como el Caimán o la cumbia cienaguera, que todos los que están aquí, o muchos de esos, saben que inicialmente se llamó La Cama Berrochona, y cuando fueron a llevárselo a Toño Fuentes, el gran magnate de las grabaciones de los discos, dijo: no, yo no puedo aceptar eso, y le pusieron que le cambiaran la letra, pero bueno, no voy a entrar
ahí en eso. Pero es para decirle son unos orígenes de de la cultura y del folclore, de los bailes y de la música, no solamente de Ciénaga, sino del Caribe colombiano, porque por decir algo, Buitrago, o por decir algo, no tanto Buitrago, ¿cómo se llama? El del Carmen de Bolívar, Lucho Bermúdez, etcétera, pasaron por Ciénaga, pasaron por las academias. Sigamos. Bueno, la hermosa plaza de Ciénaga, sigamos. Bueno, no voy a leer los nombres por problemas de tiempo, pero miren ustedes ahí la gran cantidad de artistas y de músicos que pasaron por Ciénaga entre 1910, 1940 aproximadamente. También los acordeoneros que ya nos mostraban ahí, que vienen del sur de La Guajira, que hoy es La Guajira, en ese momento era un solo departamento, era el departamento del Magdalena, y esos acordeoneros van a pasar por ahí. Algunos se radican ahí, otros pasan a comprar los acordeones. Por ejemplo, Moralito, en una de las entrevistas, dice que su hermano lo mandaba, o no sé quién, lo mandaba de allá del sur de La Guajira a buscar los acordeones a Ciénaga. Y Pacho Rada dice que los acordeones en la zona bananera guindaban como si fueran racimos de guineo. De ahí que el maestro Uber Guardiola hiciera esa obra con los acordeones colgando, recordando lo que decía Pacho Rada. Entonces aquí varios de estos acordeoneros del sur de La Guajira, que en realidad eran magdalenenses, ¿cierto? En su cédula decía Departamento del Magdalena, ¿sí? Que venían a trabajar como obreros y a ganarse la vida también los fines de semana como acordeoneros. Sigamos. Pero hay unas reivindicaciones, comienzan a ver las reivindicaciones de los intelectuales costeños. El primero, que definitivamente hay que rescatar, es Brujés Carmona. Era un señor de Guamal, de Santana. ¿De dónde era Brujés? De Guamal y santanero también. En 1934, hace casi 100 años, ya este señor comienza a escribir en El Tiempo en contra de los cachacos que odiaban la música, esta música de negros. O sea, era increíble ver el concepto que se tenía desde Bogotá de esta música, y este señor se instala allá y comienza a defender hace 90 años esta música. Y van a llegar otros, el poeta Oscar Delgado, ¿sí? Lanao, desde La Guajira, de Lima, que era curazaleño, ¿cierto? Y aunque él defendía más la música clásica, pero es interesante ver a De Lima haciendo un recorrido por toda la costa y encontrar en los años 30 el primer duelo de acordeones. Ahí dice 1942 que es cuando se publica el libro, pero en realidad él está en el sur de La Guajira a finales en la provincia de Padilla, a finales de los años 30, y ya ve el duelo de acordeones. Alguien me decía cuando estuve en Valledupar, me decía que es posible que hubiera sido el duelo entre Zuleta, Emiliano Zuleta y Morales, y Moralito, porque el primer duelo viene de 1938. Entonces, ¿quién quita que este señor hubiera visto eso? O Géneco Rangel Pava, que ya en 1948, con el nombre de Cumbiamba, define los 4 ritmos que luego el vallenato va a coger como propio. Y Rangel Pava dice que en la cumbiamba está el ritmo del merengue, del son, de la puya y el paseo. Es tal vez la primera persona que, utilizando el nombre de cumbiamba, habla de los 4 ritmos que van a ser los 4 ritmos que se aceptan en el Festival Vallenato. Sigamos. Y hay algo que el vallenato le va a coincidir con 2 cosas supremamente importantes a nivel comercial. Uno son las emisoras. O sea, surgen las emisoras. Tenemos en 1929 la primera emisora, casi que en 1930, porque es en diciembre de 1929, se funda La Voz de Barranquilla, la primera emisora en Colombia, y comienzan las otras emisoras en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta. Y eso va a coincidir con la música de acetato, lo que conocíamos los que tenemos más de 50 años, ¿sí? En los acetatos, los famosos discos de cara A y cara B, ¿cierto? Y los de 78 y luego de 45, etcétera.
Entonces, un tipo muy importante que no tenía nada que ver con el vallenato, pero que le va a dar un empuje muy fuerte a la música folclórica del Caribe colombiano, es el bolivarense Ángel María Camacho y Cano, ¿cierto? Cuando yo vi ese apellido, en realidad yo pensé que era un bogotano. Yo dije, no, con esos apellidos, en que sea un bogotano, no, es un tipo más pueblerino, por allá como de Arenal, en Bolívar. El tipo llega a Barranquilla, le muestra a un empresario barranquillero sus composiciones y dicen, usted se me va para Nueva York a grabar ya. 1929, explota, estando en Nueva York, la crisis de 1929. Para los que son economistas o historiadores saben que hay una gran crisis. Claro, la depresión del año 29 le coge la depresión al señor, está en el 29, 30 y 31 en Nueva York y graba más de 100 discos. Este tipo hace una revolución en ese sentido. Se regresa en el año 31 y tiene un programa que se llama La Hora de Todo un Poco. Y ahí este señor Pacho Rada, que ya era un campesino, seguramente analfabeta, me dicen que aprendió a leer y a escribir ya adulto. Este señor se le va a Camacho y Cano, allá se le instala en la puerta y dice, yo quiero tocar en su programa, finalmente lo convence y Pacho Rada en los años 40 va a ser un integrante del programa del señor Camacho y Cano, La Hora de Todo un Poco. Entonces, fíjense ustedes, ya en los 40 se comienza a consolidar a partir de este señor, que no tiene nada que ver con el vallenato, pero sí tiene que ver con la música costeña, a impulsar un personaje como Pacho Rada en los años 40. Todavía no se había grabado un solo vallenato, ni siquiera con ese nombre. Bueno, entonces en el año 43 se da la primera grabación de lo que se podría llamar más adelante como vallenato. Lo hace un guitarrista cienaguero, Guillermo Buitrago, en Disco Fuentes, que era de un señor cartagenero. No sé, voy a decir un símil, y espero que no le disguste a nadie. Este era como el Carlos Vives de los años 40. Era el niño más, no, sí, por eso, pero era el niño bonito, el niño que caía bien a todo el mundo, etcétera, donde llegaba, pues arrasaba con su personalidad. Muere muy joven, infortunadamente, 29 años. Entonces, Buitrago, ahí lo coloco, hace la transición, dicen algunos expertos estudiosos, de los tríos de cuerda que tocaban solo boleros cubanos, rancheras mexicanas, bambucos andinos. Se le dice que Buitrago, por ser hijo de cachacos, tenía mucha influencia del tema andino, pero él es el que hace esa transición con los conjuntos de acordeón que interpretan sones, paseos, que vienen de la provincia del sur. O sea, él va a Valledupar, él va a toda la región esta y escucha esa música. Entonces, la persona en ese momento que puede hacer esa transición entre lo externo, lo exterior, lo internacional, lo andino y esta música autóctona. Luego, Abel Antonio Villa en el año 44 es el primero que graba en acordeón. Sigamos. Y este personaje que les decía que es muy interesante, Pacho Rada, ese era un campesino, un balsamero de los que le sacaban el bálsamo de Tolú a los árboles. Era un campesino neto y nato, ¿sí? Nacido en Plato, pero hizo historia, vivió muchos años, vivió casi de 100 años, si no me equivoco, como 90 y pico de años, y tiene y tiene unos aportes supremamente interesantes para que no se duerman ustedes que me esperaron tanto. Dice, por ejemplo, le gusto a las mujeres, pero obviamente lo más probable es que eso tenga que ver más con mi acordeón que conmigo. Y García Márquez, que no puede faltar en un tema cuando hablamos de vallenato, dice que una vez Pacho Rada fue encarcelado y para pasar las horas de encierro empezó a tocar el acordeón. Cuando la gente de Plato supo la noticia, se amotinó, comillas, dio libertad al preso y expulsó a palos al corregidor. Desde entonces, ningún juglar del Magdalena es encarcelado con el instrumento. ¿Sí? Eso yo no sé si fue verdad, pero García Márquez con su pluma, ¿cierto?, pone esto en el cuerpo, en la cosecha de él. No sabemos si fue verdad o no. Parece que se lo contó Abel Antonio Villa. Pero Gabo era un enamorado de esta música, era un enamorado de la música.
Gabo regresa a la costa. Ustedes saben que se va muy joven para Zipaquirá, luego se queda en Bogotá estudiando Derecho en la Universidad Nacional, y en el Bogotazo regresa en 1948 a Cartagena, pero en Bogotá había conocido a Manuel Zapata Olivella, que llega en 1949 a La Paz en el Cesar. Y entonces ahí Gabo va a comenzar, digamos, a enamorarse de esa música que ya le gustaba y que ya había escuchado. Entonces en 1948, a los 21 años, escribe: yo le haría levantar una estatua a ese fuelle nostálgico, amargamente humano. El acordeón ha sido siempre, como la gaita nuestra, un instrumento proletario. Y dice muchísimas cosas a los 20, 21, 22 años en torno al acordeón. O sea, Gabo, que no había ninguna pelea en ese momento, pero entre que el vallenato cogiera por el lado del acordeón y el vallenato cogiera por el lado de la guitarra, Gabo de entrada dijo: yo le apuesto al acordeón. Otros le apostaron a la guitarra y otros le apostaban a las orquestas. Él no le apostó ni a la orquesta ni a la guitarra, sino al acordeón. En fin, entonces, toda una discusión que Gabo, como siempre, él decía algo y ponía a revolotear a todo el mundo. A Gabo se le ocurrió decirle alguna vez que el vallenato no se bailaba, ¿sí? Entonces, yo traigo algunas, imagínate, entra uno en contradicción con Gabo, así esté muerto, uno sale perdiendo siempre, ¿sí? Entonces, de Lima, Emirto de Lima dice, por ejemplo, en varios pueblos de Bolívar se bailaba y se cantaba merengue. Recuerden, en ese momento al vallenato, la música con acordeón se le llamaba merengue, y en otras ocasiones se le llamaba porro, y en otras ocasiones se le llamaba cumbiamba. Es de los pocos bailes en que la mujer va en los brazos del hombre. Recuerden ustedes que la cumbia, que todos estos bailes, es la mujer, el hombre persiguiendo, pero no hay un contacto físico. Y en el año 42, de Lima dice, es de los pocos bailes en que hay un contacto del hombre con la mujer. Pacho Rada dice que en 1912 su padre lo llevó a una fiesta donde los adultos bailaron música de acordeón. Y Alejo Durán se burlaba un poco de ese tema de que no se bailaba, que sí se bailaba, y decía: la música vallenata se podría bailar. Siempre le pareció extraño que García Márquez argumentara lo contrario, y él se reía, digamos, él no entraba en una discusión, él no era un intelectual para entrar en discusión con Gabo, pero él decía: ¿quién ha dicho eso? O sea, yo siempre he visto que se baila. Entonces ahí hay una discusión interminable que por supuesto no la vamos a resolver hoy, pero quería que vieran esta foto. El gobernador del departamento del Magdalena se divierte, dice El Espectador. Y García Márquez dice: en otro lugar de esta edición se publica una fotografía que podría titularse El poder y la gloria. Aparecen en ella el gobernador del Magdalena, el coronel Hernández Pardo. Los que son samarios saben que la carrera cuarta se llama Hernández Pardo y el estadio de béisbol se llama Hernández Pardo. Y Rafael Escalona, en el pintoresco pueblecito de La Paz. El gobernador baila alegremente. Igual podrán decir: no, el gobernador es cachaco, era cachaco y no sabía que el vallenato no se bailaba, pero de todas maneras esa foto es histórica, supremamente interesante, de 1955, y son de esas discusiones que no se van a saldar y que no la vamos a saldar nosotros en el día de hoy. Adelante. Y con uniforme militar y con kepis y todo, y sudado el pobre. Muy rápidamente, los primeros festivales. Esa es otra discusión, que si son festivales, que si son duelos, que si son parrandas. Tampoco lo vamos a resolver hoy. Lo cierto es que Mirto de Lima, en la década de 1930, ve en el sur de La Guajira los primeros duelos de acordeones en la provincia de Padilla, y en 1948, meses después de la publicación de la primera columna de Gabo, un señor que se llamaba Salvador Mesa Nichols organizó en Barranquilla algo que llamó la Fiesta de los Vallenatos, en 1948, ya con ese nombre, ¿cierto? La Fiesta de los Vallenatos. Y era la fiesta del acordeón, no de los valduparenses, sino una fiesta con música de acordeón. En el año 52, García Márquez llega a la población de La Paz, actual departamento del Cesar, y con Manuel Zapata Olivella organiza un improvisado encuentro de acordeones. Y miren lo que dice Gabo. O sea, Gabo es tan enamorado de esta región, o de esta subregión, que dice: definitivamente Dios debe estar metido en alguna de las tinajas de La Paz o Manaure, para hacer referencia a la música que él escuchaba en esa subregión.
Y así se organizaron festivales en diferentes poblaciones. Sigamos. Zapato Olivella, no voy a entrar en detalles, pero este amigo de García Márquez, en el año 51 y en el año 53, organiza unas giras por el interior del país para llevar la música del Magdalena Grande, o le llamaba él música folclórica del Magdalena, no le llamó vallenato, música folclórica del Magdalena, a Bogotá y a todas esas ciudades que ahí les digo, Bogotá, Cali, Armenia y Manizales. Final, dice Zapato Olive, ya era tal la alegría transmitida por esta música costeña a los habitantes del altiplano que a nadie se le ocurriría suicidarse en Bogotá al saber que deja la alegría del porro. O sea, yo quisiera escuchar a un psicólogo, psiquiatra, o sea, esa frase medio burlesca de Zapato Olivella, pero decía, es que esta música es tan buena que nadie se le ocurriría hacer eso. Sigamos. Era médico y no sé, psiquiatra, no, médico. Bueno, este es uno de los primeros concursos, festivales, como se le quiera llamar, en fundación. Lo hace un turco, un árabe, Camilo George Chams, entre el año 50 y 59. Pero no lo hacía porque fuera un amante de la música vallenata. O sea, en realidad lo hacía como una estrategia comercial, pero durante una década. Y ofrecía, regalaba la nevera, yo no sé, el televisor, yo no creo que existiera televisor, ¿cierto? Las radiolas que él vendía, etcétera. Esa es la casa en fundación donde funcionó la casa George, me la ofreció bueno, Ricardo López, que es un fundanense que está radicado en Cartagena, si no me equivoco, y abajo vemos a Alfredo Gutiérrez, un niño que se presentó en este festival a la edad de 7 años. El niñito ese con el acordeón es Alfredo Gutiérrez. Sigamos. Miren, este señor, George Chams, sacaba sus propios discos. Esto es una joya que nuestro amigo Ricardo tiene. Y entonces obras de Luis Enrique Martínez, Tobias Enrique Pumarejo, Carlos Vélez, Orlando Maestre, etcétera. Los discos de este señor que se grabaron son una joya, ¿cierto? Pero para mostrarle que ya en la década del 50 comenzaban precisamente la grabación de los acetatos, como lo vimos en el año 43 y 44 con Buitrago. Sigamos. Y viene tal vez el más famoso de los festivales antes el de Valledupar, por supuesto. Ese no tiene competencia. En marzo del 66, García Márquez le pide a Escalona, a Cepeda Zamudio, etcétera, que reúna los mejores conjuntos en Aracataca. Él vivía en México, tenía 8 años de vivir en México, viene a Cartagena al Festival de Cine y dijo, quiero escuchar vallenatos. Y Escalona sale corriendo, por un lado, a buscar los conjuntos vallenatos, y Cepeda Zamudio, que trabajaba con el grupo Santo Domingo, sale corriendo a llevar los camiones de cerveza. Se reúnen, vienen así los vallenatos con sus acordeones y la cerveza de Cepeda Zamudio. Dice Tita Cepeda que se acabó la cerveza en Aracataca y Cepeda, yo no sé de dónde sacó un teléfono y llamó, manda más cerveza que esto está bueno, y que ella le tocó ir a hablar con Santo Domingo para mandar más cerveza a este festival. Bueno, ahí está el nombre de los que participaron. Por supuesto, Escalona y Colacho fueron las grandes estrellas. Sí, y el tiempo dice, el Festival Vallenato de Aracataca es el primero en su género en el país. Esto genera una gran controversia porque cuando lo he presentado en otras ciudades, eso no es festival, digo, pero es que yo no puedo cambiar la palabra. ¿Por qué la pusieron? No sé, ¿cierto? Esto hasta me han sacado la definición de la Real Academia Española, de la lengua, etcétera, pero yo estoy colocando ahí, como dicen los economistas, la evidencia empírica. Eso es lo que dijo el periódico en 1966. Sigamos. Exacto. Miren ustedes, Escalona y Colacho triunfan en Aracataca. Y esto le causa un cierto malestar a más de uno. Valledupar, sede del segundo festival. Entonces yo le digo, pero yo no inventé esto, eso está ahí está puesto. Exactamente. Entonces, pero muy bonito, digamos, esto que apareció en la prensa. Digamos, donde no aparezca en la prensa, podría ser, digamos, una cosa chauvinista de los de Aracataca, exactamente. Eso apareció en la prensa, Diario del Caribe y el Tiempo, que fueron los que cubrieron la noticia. Sigamos. ¿Y qué dice Rafael Escalona, nota de Armando
Blanco Castilla, El Tiempo, 19 de marzo de 1966, comilla. Mi presencia en este festival es el testimonio de los profundos lazos de amistad que me unen a Gabriel García Márquez, dice Escalona. Vengo como mensajero de mi región, pero considero que el festival se debe rotar. El año entrante, 1967, será en Valledupar. Ya hemos empezado, dice Escalona. ¿Qué pasó en el 67? Se creó el departamento del Cesar. Alfonso López Miquelsen es el primer gobernador. Una crisis tremenda, los que tienen más de 60 años, 70, una crisis tremenda del departamento del Magdalena, económica, el banano pues está en una crisis absoluta y el Cesar que se está formando está en un boom algodonero impresionante. Entonces, un departamento rico, un nuevo departamento rico, por decirlo así, que es el Cesar, y un departamento antiguo como el Magdalena en una crisis económica. Ya voy a terminar, Edgar. Exactamente. En el año 68, entonces, siendo López, yo no sé si López todavía seguía siendo el gobernador en ese momento, pero por lo menos lo organizó, ¿cierto? López, la cacica Consuelo, etcétera. En el año 68 se realizó el primer festival de la leyenda vallenata en la ciudad de Valledupar y se ha hecho ininterrumpidamente desde ese momento. O sea, no ha faltado, no ha fallado un solo año. Sigamos. Bueno, esto es una foto, yo digo, preciosa. Fíjense ustedes, los años 60. Para el vallenato, los maravillosos años 60. Aquí hay un cienaguero y un medio cienaguero, o de pronto hay más. El cienaguero es el ministro Alfredo Riascos Labarcés, ministro de Comunicaciones, 1966, y presentan a un conjunto vallenato en la televisión. En el año 56, 10 años antes, Gloria Valencia de Castaño le había hecho una entrevista a Escalona, yo la tengo y uno la consigue por YouTube, yo creo que ya eso está libre. Una de las primeras entrevistas que se hace en 1956 y 10 años después, el ministro cienaguero lleva a un conjunto vallenato, miren pues la elegancia de Escalona, de Colacho y de los demás miembros del grupo. Entonces ya estamos 2 años antes del primer festival, un año antes del Festival de la Cataca, 2 años antes del primer festival de Valledupar y ya un conjunto vallenato, pues con esa elegancia, es presentado por un ministro costeño en Bogotá, pues y en la televisión. Sigamos que ya vamos a terminar. Entonces, el acordeón llega por primera vez a las costas colombianas a a finales de la década de 1850. Por los datos que yo tengo, 1858, pero pueden surgir nuevos datos. En 3 años, entre el año 69 y el año 70, perdón, ahí me equivoqué, es 1872, se importaron cerca de 330 acordeones. Recuerden que es un cálculo porque en realidad lo que se hacía era por peso, exacto. En la década de 1890 tenemos las primeras referencias de la cumbiamba. Entonces, en La Guajira, lo que es Magdalena, Santa Marta, zona bananera, ya se habla de la cumbiamba y se habla de los 3 instrumentos que van a perdurar en estos 120, 130 años. El acordeón que desplaza las gaitas, la caja y la guacharaca. Sigamos. Se hablaba indistintamente de cumbiamba, que fue tal vez el primer término que se le da a ese baile y esa música. Luego se habla de porro. Y fíjense ustedes que el porro luego se va a diferenciar y va a ser el baile y la música de las sabanas, ¿cierto? Ya no tiene que ver con vallenato, pero en los años 30 y 40, Arbeláez, ¿cómo es que se llama, Edgar? El padre Enrique Pérez Arbeláez habla del porro y cuando uno lee el porro, uno se está imaginando las corralejas y se está imaginando uno la música de Córdoba y no, es la música de Tobias Enrique Pumarejo, la música de Escalona, y él le llama porro en los años 40. El merengue, por ejemplo, Brujés Carmona no habla de vallenato, sino de merengue, y finalmente se impone la palabra vallenato hacia la década del 40 aproximadamente. En las primeras décadas del siglo XX se observa una gran influencia económica y cultural de Ciénaga. O sea, Ciénaga va a tener un peso muy importante en toda esta departamento del Magdalena, sí, su región del Magdalena Grande, a partir del peso económico inicialmente y el peso cultural. Los primeros grandes músicos, vamos a tener a Guillermo Buitrago con la guitarra, Abel Antonio Villa, bueno, todos estos, Chico Bolaños,
Alejo Durán, Luis Enrique Martínez, pues que de alguna manera revoluciona la música. Fue clave en la difusión del vallenato, no hay duda, en los años 30 y 40, las emisoras de radio y las grabaciones de disco. Eso fue una revolución que cambió considerablemente todo. Los primeros intelectuales, Florentino Goenaga, Brujes Carmona, de Lima, Delgado, Rangel Pava. Pero a mediados del siglo XX van a surgir tres personajes importantes que van a defender esta música a capa y espada. Primero, García Márquez. O sea, con García Márquez ya era suficiente. Pero Zapato Olivella y Álvaro Cepeda Zamudio. Son tres grandes que van a ser defensores de la música vallenata con acordeón, ¿cierto? Y eso también va a marcar mucho la diferencia. Rafael Escalona, definitivamente, va a ser el compositor más destacado, vivió en Santa Marta, estudió en Santa Marta, tuvo muchos amigos acá y grabó pues varias canciones haciendo referencia al liceo, haciendo referencia al tren, etcétera, etcétera. Y bueno, eso era todo lo que les tenía preparado para hoy. No se escucha. Duró más o menos una hora y pico. Sí, creo que sí, más bien, me digo la hora, porque supuestamente comenzó a las 6, 8:19, 2 horas, casi más de 2 horas, como 2 horas más o menos, pero no se escucha. ¿Dónde está? Parece que fue el audio de ellos allá que se les dañó. ¿Y cómo se llama? ¿No? Es que no se escucha, señor José, no se escucha nada, porque no estamos, bueno, aquí dice, aquí está en donde le mandaron el, Pues se puede averiguar. espera, aquí dice, en su teléfono dice, aquí dice, así que no sé, no digo cómo se llama, conferencista Joaquín Viloria de la OS. Joaquín ¿Joaquín qué? Viloria, ¿Viloria? sí señor, ¿De qué más? de la OS. Viloria de la ¿Y qué es? No sé, porque es que aquí está, aquí dice, mire, ahí está, ahí dice. Profesor o algo. Dice, ahí dice, no sé.
Es el audio de ellos allá que está malo. Ellos allá como que se les dañó la conexión porque... Sí, pero es que tienen ellos allá malo el audio. Centro Cultural. Cajamarca. Trata de no tocar la pantalla, dice José, trata de no tocar la pantalla. No se le toca la pantalla porque toca la pantalla, coja el teléfono así por los lados. Y Ahora sí están hablando. hay una serie de Tío, compositores el micrófono por que allá hace lejos. de pachorrada, que Tío, dice que la estamos... primera acordeón era marca Gloria, no la hemos encontrado, pero él decía que esa es la marca Gloria, que se la regaló el papá, que la fue a comprar. El plato, el más importante del plato era Zambrano, que era donde estaba. Entonces, tenemos unas dos preguntas para Juaco. Adolfo, Mario le espera. Valió la pena. No, Excelente, excelente, Joaquín excelente. está hablando ahí, se llama A Joaquín mí Viloria. hay una curiosidad que me abruma, por decirlo de alguna manera. Guillermo Buitrago en 1943 es el que Aquí primero se puede graba, ¿cierto? Y puede escribir aquí. digamos, Ya les llega el según mensaje. concepto de algunos historiadores, entre esos Julio Oñate, Un dice que mensaje para... Buitrago es el gran publicista de la música popular del No se Magdalena puede Grande. escribir aquí. ¿Cierto? Aquí La misma Casica Exacto. en una entrevista me dice a mí que Ahí. gracias a Buitrago se dieron a conocer estos aires. Mira, aquí están las letras. Si el acordeón ya venía y tenía esa influencia, o sea, ¿por qué se graba ese vallenato en guitarra y Buitrago que graba por primera vez canciones de Escalona, incluso de Emiliano Zuleta, graba La Gota Fría con el nombre de Qué Criterio? Entonces, primero, ¿por qué no se le da, digamos, el micrófono, por favor, de que no este deje escuchar la concepto de conferencia? historia vallenata, esa relevancia que Buitrago significó, porque es el primero que graba, ¿cierto? No lo graba con acordeón, sino lo graba con guitarra. Yo creo, a mi modo de ver, que hay como una indiferencia hacia lo que significó Guillermo Buitrago dentro de este posicionamiento del vallenato. Es que no se están utilizando los micrófonos. Sí, mira, que estaban diciendo que no. Digo que ahí estaban, por favor. La pregunta, ¿quién más? ¿Quién? Que estaban diciendo los invitados, que estaban diciendo que no se oía, era que no se escuchaba. Usted puede escribir ahí lo que usted quiera. En los Aquí tiene. época del 50, en los pueblos del río, partiendo desde Sitio Nuevo y llegando hasta Pedraza, se hizo festivales folclóricos que lo organizaba el profesor Oscar Vallejo. Se hicieron como 2 o 3. Y yo presencié cumbia, pero nunca vi acordeón en las cumbias. Hay otra nota. Lo dejo así, lo llamo para el video. El vallenato, la palabra vallenato. Yo quisiera que alguien me dijera cómo es el nombre de Valledupar. El nombre de Valledupar. ¿Valledupar? ¿No es Valle de Cacicupar? No es Valle de Cacicupar. Se llamaba la ciudad del Santo Exiomo y la Virgen del Rosario de Valledupar del cacique Uparí, no Uparí. Bueno, yo lo investigué. Lili se fue.
A Lili. Lo que el compañero señala sobre la popularidad que adquiere esto de parte de Buitrago, yo creo que viene más atrás. O sea, Nereo López, el fotógrafo que estaba en el mismo combo con Gao, con Zapata Olivella, descubrieron a Escalona y lo popularizaron. Si no es por ellos dos, realmente Escalona no hubiera tenido la influencia que tuvo. Así que Escalona es el segundo escalón en la toma de la popularidad de estas cumbiambas, etcétera, etcétera. Y eso me lo contó a mí el mismo Nereo López, un año antes de morir. No, sí, yo creo que ya están cansados, estamos cansados. Digamos, lo de Buitrago, así como la palabra para definir la música se fue, pasaron décadas, ¿cierto? Se fue decantando hasta llegar a un nombre que todo el mundo acepta, o casi todo el mundo acepta como vallenato. La orquestación también pasó lo mismo. Dicen en los libros que yo he leído de estos autores muy reconocidos, que están radicados en Valledupar, que por ejemplo, inicialmente a Escalona no le gustaba tanto el acordeón, dicen estos historiadores, historiadores de la música vallenata, pues, y que prefería, por ejemplo, la orquestación. Entonces nosotros vamos a ver en el sur de La Guajira, en Villanueva, orquestas o pequeñas orquestas, ¿cierto? Tocando unos ritmos tradicionales, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar nosotros que así como poco a poco se fue decantando hasta llegar a un nombre como vallenato, la instrumentación también fue lo mismo, ¿cierto? Hubo gaitas originalmente, hubo acordeón, hubo guitarra y hubo orquesta, ¿cierto? Y yo diría que el mercado decantó hacia el acordeón con una cosa, y ya con esto termino. Buitrago muere a los 29 años y era Buitrago, era el representante de toda la música, ¿cierto? Y muere a los 29 años y Bovea, el otro guitarrista, se va para el exterior y se queda en el exterior durante años, ¿cierto? Los dos grandes guitarristas de la música vallenata, el uno muere, el otro se va para el exterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pudo pasar ahí? Claro, y vienen unos acordeoneros fuertes, comenzando por Luis Enrique Martínez, que todos dicen pues que le pone el sello, bueno, la cumbia cienaguera la graba con acordeón, la hace grabarla con acordeón, la cumbia cienaguera, claro. Entonces ahí son cosas de la historia, ¿cierto? Son cosas de la historia que pasó y bueno, por fortuna pues tenemos hoy una música aceptada de toda una región del Magdalena Grande. Muchas gracias. Hay que decir lo siguiente para terminar. Recomendarles el libro Aires Guamalense, de Géneco Rangel Pava, el de Joaquín, que diferencia entre cumbia y cumbiamba. Son dos cosas. La cumbiamba es el lugar donde se bailaban todos los aires estos. El pajarito es una música, el chandé, pajarito, cumbia, tambora, son ritmos posiblemente del chandé. Bueno, invitarlos al lanzamiento del tomo 8 de esta conferencia el día 26 de enero, jueves 26 de enero, y a nuestra primera conferencia del año entrante el día 28 de febrero. Están convocados, invitados a esto. Muchas gracias por acompañarnos. Si no fuera por ustedes, no tuviéramos este evento. Muchas gracias. Voy a darle una información a aquellas personas que no han podido ver las conferencias anteriores de este año. Aquí está la página donde están grabadas. Pueden entrar ahí y verlas. Manuel. Aquí en información, la página es servilocal.cajamat.com.co. Nos vamos a información de ciudad y escogemos Tertulia Samaria. Ahí están todas las conferencias grabadas de este año. La pueden ver ahí.
Ah, los invito a un cóctel aquí afuera, un juguito que vamos a brindar.